Buenas noches. Hoy hablamos sobre sostenibilidad y medio ambiente. Es una materia que nos preocupa porque sobre todo nos preocupa de cara al futuro, pero no solamente al futuro, sino al presente, porque lo que hacemos hoy tiene consecuencias en el mañana. Para ello tenemos a tres personas, tres conocedores de la materia, a los cuales voy a presentar, con los cuales vamos a hablar durante 90 minutos de estos dos ámbitos. Bueno, nos acompaña Antonio Soler. Antonio Soler es educador ambiental y presidente de la Asociación Nueva Cultura por el Clima. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Javier. Nada, muchas gracias por venir y bueno, por preguntarte a qué se dedica o qué es la Asociación Nueva Cultura por el Clima. Bueno, pues Nueva Cultura por el Clima somos un conjunto de profesionales que nos hemos asociado y nuestro objetivo principal es poner el problema del cambio climático en el centro de la vida política, buscando con ello el alcanzar que nuestra región sea una región con una auténtica economía sostenible, no sostenida, una región mucho más basada en fuentes de energía limpia y sobre todo que desarrollemos lo más rápidamente posible estrategias de adaptación en un montón de sectores de la economía que están siendo afectados por el cambio climático. Muchas gracias. Nos acompaña también Lola Falcó. Lola Falcó es consultora de comunicación ambiental y turismo sostenible. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Lola, ¿qué es una consultora ambiental y de turismo sostenible? Buena pregunta, muy complejo. Bueno, para mí muy complejo. El caso es que yo básicamente me vengo dedicando desde hace unos 25 años a los programas de educación ambiental, a dar a conocer los retos, los problemas y las posibles alternativas, considerando la participación como un instrumento esencial para conseguir esa mejora del medio ambiente, y luego en los últimos años pues las tareas relacionadas con el turismo sostenible como una opción, digamos, socioeconómica muy interesante y que puede estar muy en consonancia con la conservación y el desarrollo económico más sostenible. Muchas gracias. Hablaremos de esos temas y de temas relacionados como es la economía verde. Y también nos acompaña Fulgencio Madrid Conesa, conocido en la región de Murcia como Penso Madrid, que él es jurista y aparte pues también es director técnico del Consejo Económico y Social, aunque viene a título individual. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Penso, como jurista, ¿hasta qué punto es importante el derecho en relación al medio ambiente? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que el derecho es básico para cualquier actividad en la vida social y en el medio ambiente no puede ser de otra manera. La experiencia nos lo dice, desde que las Naciones Unidas ya aprobaron el primer programa en materia de medio ambiente, lo que se ha generado es una cascada de normas que pasan por nuestra Constitución y llegan a todo el ordenamiento jurídico, a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos, a todo. Lo que decíamos antes, ¿no? Que el derecho realmente son los cimientos para entre otras cosas, un crecimiento sostenible. Lo que ocurre es que los que estamos luego en el día a día vemos como, por ejemplo, instrumentos legislativos de la Unión Europea son, hablando ya concretamente de la región de Murcia, son sistemáticamente sorteados, ¿no? Voy a traer un ejemplo muy concreto, que son, por ejemplo, los planes de gestión en los espacios de la red Natura, que de cara, por ejemplo, a los oyentes, pues son aquellos espacios que están protegidos debido a una legislación europea y que tienen una obligación de que las comunidades autónomas que la gestionan digan qué se puede y qué no se puede hacer. Bueno, pues llevamos ya 15 años desde que se declararon las zonas de especial protección de aves y los lugares de interés comunitario y, como mero ejemplo, no hemos sacado un solo plan de gestión, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, estando el derecho ahí, puedan ciertos organismos administrativos no avanzar en sus obligaciones legales, cuando los ciudadanos, nuestras obligaciones legales tenemos que cumplirlas desde el día 1, ¿no? Es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención, cómo no conseguimos avanzar en ese aspecto, por ejemplo, tan concreto, ¿no? Y que es vital para lo que es la conservación, por ejemplo, de la biodiversidad en nuestra región, ¿no? Vamos a profundizar un poco más adelante sobre el reparto de competencias y vamos a analizar si realmente se están respetando ahora mismo esos márgenes que la legislación nos establece, ¿no? Sí que nos interesa profundizar inicialmente y poner un poco de claridad a estas materias desde un punto de vista conceptual. Lola Falcó, si nos puedes aclarar de qué hablamos cuando hablamos del medio ambiente, porque siempre en la recámara nos queda esa idea del ecologista de hace muchos años. Ahora ya parece que todos somos o todos respetamos el medio ambiente, pero no sé si se frivoliza demasiado y se habla también de sostenibilidad. ¿Nos puedes dar un poco de luz al respecto? Bueno, pues la pregunta del millón. En cualquier sitio que consulte, el medio ambiente pues está integrado pues por todos los organismos vivos, el medio físico que los soporta y un poco todas las interrelaciones entre eso. O sea, para mí el medio ambiente empieza aquí, donde estoy en este momento, en mi cuerpo,
y se extiende hasta los límites del planeta. No entiende de límites administrativos, no entiende de competencias de las administraciones ni de nada, no entiende de razas, no entiende de religiones, o sea que lleva su dinámica. Todo lo que interfiramos en ese movimiento y en esa regulación más o menos equilibrada, pues va a tener unas consecuencias. Pero sí. hablamos del respeto al medio ambiente, solamente respetar la naturaleza, o dónde va, hasta dónde llega el concepto. No, yo creo que ahí el concepto de medio ambiente que tiene nuestra Constitución, que yo creo que es el que deberíamos manejar, es un concepto amplio, ¿no? que pasa por los recursos naturales y pasa por una concepción en la que, de alguna manera, nuestra Constitución y nuestro concepto se reconoce como un derecho humano a tener unos recursos naturales que nos permitan una vida digna. Y entonces, en ese sentido, en nuestra legislación se ha cambiado las primeras normas, podríamos decir, ambientales, ya el nombre lo decía, reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, siempre centrado en que había actividades que podían molestar, ser insalubres para la persona. El cambio a raíz de la toma de conciencia, generada mucho por los grupos ecologistas, la gente más de vanguardia en este tema, vino precisamente en la idea de que esto no es así, es la vida humana, una vida digna, una vida saludable, etcétera, tiene que realizarse en un medio ambiente que no solo sea respetuoso con la persona, con los que vivimos aquí, sino que también tenga en cuenta la necesidad de las generaciones futuras de poder seguir manteniendo una vida sobre el planeta, y eso nos lleva a la idea de sostenibilidad, que es una idea un poco más amplia, ¿no? que el propio medio ambiente, porque incluye la pata, junto a la pata ambiental, la pata económica, una economía que tenga que ser sostenible, y la pata social en una sociedad sostenible. Yo creo que hay una cosa que hablamos mucho del ecologismo, pero nos olvidamos dónde está la raíz del ecologismo. La raíz del ecologismo está en la ciencia. Y a mí me gustaría, cuando hay debates de medio ambiente, al igual que creo que en general el ecologismo bebe y se informa de la ciencia, de hecho, los primeros grupos conservacionistas se fundan a partir de científicos, de gente que están advirtiendo que sus datos, sus estudios le dicen que algo está pasando en el uso de los recursos naturales, en la contaminación por aire en las ciudades, ¿no? Entonces, yo dejaría de lado ese concepto del ecologista como una persona de pelo largo que está defendiendo los pajaritos, y me gustaría mucho más centrarlo como un ecologismo científico. Y me gustaría ir más allá, porque hay todo un conjunto, una ciencia que es la ecología política, que lo que busca es ordenar el conjunto de la sociedad y el conjunto de la economía, pero buscando el medio y largo plazo, asegurando el bienestar presente, pero también el bienestar futuro. Y quizás el cambio climático sea un buen ejemplo de cómo hemos sobrepasado lo que sería deseable. Hay un segundo concepto que creo que es muy útil, es el concepto, digamos, la huella ecológica. La huella ecológica es aquella superficie, aquel territorio que necesitamos para proveernos de bienes, pero al mismo tiempo para absorber nuestros residuos. Y tenemos una huella ecológica ahora mismo, por ejemplo, en la región de Murcia. Si quisiéramos pensar cuántas regiones necesitamos para poder vivir como vivimos ahora mismo, la región de Murcia necesita la superficie de 4 regiones. Los ciudadanos de Murcia necesitamos 4 regiones para poder abastecernos de bienes y servicios que consumimos y para poder absorber la contaminación que generamos. Por lo tanto, es un concepto que mide muy bien cómo estamos muy por encima de nuestras posibilidades. Sacamos mucho más dinero de la caja de lo que metemos, y estamos en un déficit ecológico que lo único que lleva es al colapso. Yo creo que esta idea de estereotipo, ¿no? Y además estereotipo negativo, ¿no? El ecologista de esta manera, negativo. Yo creo que pertenece al pasado, es decir, que el movimiento ecologista, como cualquier movimiento, cumple un papel de abrir unos caminos. Luego hay gente que centra su actividad más en esto, igual que otros grupos lo centran en otro, pero digamos que el ecologismo, la idea primigenia del ecologismo, ha triunfado en tanto en cuanto está en el debate político el cómo gestionamos todas las cosas que tienen, todos los parámetros que tienen que ver con el medio ambiente, la biodiversidad. Ahora sabemos mucho, yo estoy de acuerdo contigo, es muy importante la aportación científica, y creo, al hilo de lo que tú decías, que el tema del cambio climático es clave, ¿no? Hemos asistido en algún momento al negacionismo. Esto era una cosa que se estaban inventando cuando ya había una evidencia sobrada de esto. El cambio climático lo que nos enfrenta realmente es a una urgencia desde ya, pero que tiene implicaciones como el propio medio ambiente, ¿no? Es una cuestión de sostenibilidad, pero que nos enfrenta ahora mismo ya a decisiones concretas, más allá de que dentro de 15 años
podamos haber subido solo 2 grados. Las consecuencias del cambio climático están aquí ahora. Hay que abordarlas ya, y las preguntas que hace tienen que ver con modelos económicos y con todo lo demás, que incluso en nuestra propia legislación ya se contemplan, ¿no? Pienso en la Ley de Economía Sostenible. Sí, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, pero también sí que ha cambiado la visión de lo que son los ecologistas, pero también hay muchas veces que de alguna forma los mensajes ecologistas, que antes eran agoreros, que eran muy negativos, que eran negados, que eran tal, ahora han sido asumidos y de alguna forma absorbidos por las administraciones, los discursos. De alguna forma, muchas veces cuando oye a determinadas personas hablar o tal, se oye pues, que todo es sostenible, todo es fantástico, todo va a ser, va a contribuir va a mejorar, va a tal. Y eso de alguna forma es un discurso que banaliza lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Que lo lleva a un terreno en el que por asumir el lenguaje y asumir los conceptos no quiere decir que las cosas cambien. Entonces, para mí ahora mismo tiene más sentido que nunca, porque urge más que nunca la existencia de organizaciones ciudadanas, ecologistas, en forma de plataformas de defensa de determinadas cuestiones, pues que están siendo más conscientes de esa necesidad y la necesidad de que se articule la sociedad para empujar realmente las cosas que son necesarias. Sí, yo eso lo entiendo en parte y comparto en parte lo que dicen. No creo que ahora mismo este tipo de reivindicaciones deban de ser patrimonio de solo un sector social. Quiero decir que los economistas ya nos están diciendo que esto es imprescindible, y tampoco comparto realmente ni que nada esté avanzando y sobre todo que no avanza igual en según qué sitios. Quiero decir que el sistema, por ejemplo, de nuestro sistema de energía, pues es un sistema que es claramente insostenible, porque no estamos cumpliendo lo que se nos está diciendo desde los compromisos que tenemos con la Unión Europea. Es paradójico, en Alemania se han cerrado las centrales nucleares porque se ha visto que es una fuente de energía que es insostenible porque los costos están... Y aquí nos estamos planteando volver a abrir la más antigua de Europa. Sí, lo más triste de todo es que, lo que te has dicho muy bien, no es que se utiliza el término de un modo ya muy perverso, ¿no? Todo es sostenible tal cual, cuando todo es una absoluta falacia. Es una falacia porque el sistema no es en absoluto sostenible, o sea, vamos muy por encima de nuestras posibilidades. Pero hay un factor fundamental, y es el factor tiempo. Porque el factor tiempo corre mucho en nuestra contra, y cada día que pasa y no nos ponemos realmente manos a la obra, nuestras posibilidades de poder llegar a buen puerto son cada vez menores. Y vamos de nuevo a ver ejemplos concretos. ¿Cuánto nos va a costar en dinero público, por ejemplo, el poder corregir los efectos de este invierno que hemos tenido? Toda la enorme producción agrícola que se ha quedado en los campos destruida. ¿Qué cantidad de agua se ha utilizado para producir esas lechugas, esos brócolis que se quedan ahí? Vale, al final recurrimos, la Unión Europea tiene que venir a salvar el sistema de intervención de precios. Vale, pero es que la Unión Europea, ¿de dónde se nutre? De nuestros impuestos. Ahora llega el momento de las heladas. De nuevo, vamos a hablar con los agroseguros. Bueno, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos una situación climática extrema, el verano que hemos tenido, entre comillas, en este invierno, y de repente llega una helada y se va toda la porra. ¿Alguien habla de adaptación al cambio climático en la región? Bueno, yo creo que sí, que se está empezando. Me gusta mirar los brotes verdes. Vuestra asociación es un ejemplo, ¿no? Pero estamos clamando un poco en el desierto. No, yo creo que deberían ser las administraciones públicas las que lideraran esto, y en esta región nadie habla de clima, y somos la región más azotada por el cambio climático, porque partimos ya de un clima semiárido, nuestra presencia cerca de África lo muestra, y nuestra capacidad para recuperarnos frente a olas de calor, o en este caso, por ejemplo, el fenómeno que hemos tenido de calor y de repente frío, es muy pequeña, y no se habla de eso. Solamente se habla cuando hay un problema, es ir tirando de recursos, ir tirando de dinero, y no hablamos de yo creo que todos tenemos una obligación de poner el foco también en otras iniciativas que están sucediendo, ¿no? Hay iniciativas interesantes, todavía muy a nivel casi de incubadora, ¿no? En materia de cambio climático. Estoy pensando ahora en unos premios que da la propia comunidad autónoma. A Triodos Bank se le da un premio porque tiene una hipoteca que baja el interés en función de la ecoeficiencia. Se están lanzando mensajes en ese sentido. El otro día leía, en la prensa se leía, ¿no? que
en los laboratorios de la administración, en colaboración con la iniciativa privada, también se está investigando, ¿no?, en cómo hacer frente en las variedades, en los cultivos, en concreto en el vino, en otras variedades, cómo hacer frente a lo que se viene encima. Y esto yo creo que es muy importante que lo sepa la sociedad, es decir, que esto no es algo que podamos evitar si dentro de 20 años hacemos las cosas, no, es que ahora mismo incluso hay sectores económicos que ya se han dado cuenta que es que esto hay que hacerlo ya, porque el ejemplo que tú ponías, es decir, no podemos estar tan dependientes de que venga un invierno más caluroso y eso suponga que tengamos que estar tirando, es que es impresionante, ¿no?, que tenemos que estar tirando hortalizas y todo lo demás a algún sumidero cuando no pueden ir a los sectores más desfavorecidos. Por ejemplo. Yo tengo un amigo que dice, y yo creo que con razón, que ahora es el momento también de la ingeniería y la investigación para allá. No estar pensando en cómo vamos a hacerlo. En el tema de agricultura, por ejemplo, hay José María Gea, que es catedrático de la Facultad de Biología. Él viene trabajando ya hace algún tiempo en lo que se llama la agroecología, que es un concepto en el que la agricultura se integra mucho más con el medio ambiente. No es algo que... O sea, tú no conviertes un terreno de cultivo solamente en una zona de producción, sino que el terreno de cultivo está integrado en un sitio donde hay una parte de biodiversidad, de clima, de suelo, de lluvia, ¿no? Él, por ejemplo, hay un libro ya, o sea, los cultivos que necesitamos en el cambio climático en las diferentes zonas de la región de Murcia. Ese libro está editado. Ese libro no se mueve. No se mueve. O sea, la administración no lo hace suyo porque proviene de gente que no son del palo de la administración. Y eso es lo que es triste. Aquí, en función, y en esta región pasa mucho, en función de a qué ideología política puede responder, así se te presta o no se presta a tener. Y esto es tristísimo, porque el cambio climático nos afecta a todos, a los ricos y a los pobres. Y quien tenga más recursos y piense que el cambio climático no va con él, solamente tiene que irse a países que están mucho más tocados como nosotros, como países de Centroamérica. En países de Centroamérica la gente que tiene dinero vive totalmente aislada del resto de la sociedad, vive en muros, vive en urbanizaciones cerradas, con seguridad. ¿Por qué? Porque la sociedad está partida. Y eso es a lo que estamos yendo con el cambio en el clima. Está golpeando al conjunto de la sociedad, pero no golpea a todos por igual. Golpea generalmente a los más pobres. Y eso hace que la sociedad se parta. Y nos lleva, por eso hablamos del clima a nivel social, porque el cambio climático lo que está llevando es que a los pobres o las clases medias cada vez tengamos menos recursos para poder vivir, con una factura energética cada vez más alta, mientras que las clases altas pues creen que su poderío económico les va a poder mantenerse aisladas, separadas por encima del resto. Nosotros lo que venimos denunciando es que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Lo que te has dicho de los premios, no son premios lo que necesitamos, es un apoyo constante, permanente, a la gente que viene ya tiempo trabajando. Que se reconozca el esfuerzo pero se está haciendo muy poco. No distraigamos la atención. Sí, yo no es que se esté haciendo poco. Yo pienso que se está haciendo mucho. Sí se está haciendo mucho y en eso estoy de acuerdo. Pero lo que también creo es que son visiones muy puntuales y no interconectadas. Claro. Eso es lo que más me... Entonces llega una moda, ahora llega el cambio climático, pero ¿cuánto tiempo estamos hablando de esto? O la economía circular, ¿cuánto tiempo estamos hablando de economía circular? Aunque no sea con esa palabra, nos inventamos una palabra nueva y entonces nos presentan como nuevo algo por lo que ya se está peleando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, de alguna forma hay ahí un punto, digamos, de novedad. Ahora el dinero tal, para el cambio climático, para no sé qué, dicen, bueno, me están cambiando los nombres, pero en definitiva es lo mismo. La investigación, se está haciendo mucho, pienso. Y hay un trabajo ingente de técnicos, de investigadores, de profesionales en la calle que saben, pero también veo que hay una desarticulación continua y eso me preocupa, porque ya no solamente en este periodo de crisis, lo que ha venido a desmantelar pues iniciativas, procesos de mejora de la calidad continua. Es que estamos expuestos continuamente, esto es un continuo renacer. No quiero dar una visión negativa, o sea, quiero que un análisis nos conduzca a cosas positivas, pero que mientras que no reconozcamos eso, claro que se está haciendo. Tenemos un plan de residuos ahora mismo en tramitación que hacía muchísima falta. Hay muchas iniciativas que está, pero también veo que en el año 90, cuando yo empecé a trabajar en este mundillo, empecé a trabajar en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Valle Carrascoy. Y estamos, ¿cuántos años han pasado? Tú has dicho antes 15 para la Red Natura. Pero es que, entonces, claro, hay cosas, ya no por la cuestión legal, sino la cuestión también estrictamente más social y más ambiental, que dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Me callo.
Plantea Lola Falcó que hace falta mayor articulación entre las diferentes medidas, pero claro, para poder hacer un reparto de culpas o hacer una propuesta de articulación, tenemos que tener en claro cuál es el mapa de competencias en materia de medio ambiente, porque como todas este tipo de materias que son transversales, pues hay cierta complejidad, y vamos a ver si Fulgencio Madrid pues nos puede explicar un poco cómo está repartido ese mapa de competencias, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe exactamente de quién depende, por ejemplo, el fomento del respeto al medio ambiente, las políticas de promoción de la separación de residuos o otra serie de cosas que vemos todos los días. Claro, es un tema enormemente complejo, porque el medio ambiente, parece que todos tenemos claro que sea el medio ambiente, pero luego a la hora de llevarlo a las normas tenemos muchas normas, muchos sectores, y sobre todo que tenemos implicaciones medioambientales en muchos sitios. Yo diría que el medio ambiente no es un sector del derecho, aunque necesitamos normas específicamente ambientales en materia de residuos, y las tenemos en materia de protección de calidad del aire y en materia de agricultura, ¿no? Entonces, en ese marco de lo complejo, nuestra normativa está, en primer lugar, digamos, enmarcada por la normativa europea, ¿no? Lo que pasa es que en materia de medio ambiente, la Unión Europea suele, al margen de sus programas, de sus políticas, suele legislar mediante directivas. Las directivas, ahí ya entramos, son responsabilidad del Estado. Las directivas, pasado un tiempo, sus objetivos son obligatorios, y entonces el desarrollo de la directiva le corresponde, digamos que la responsabilidad de España ante Europa es del Estado español, pero ahí nos encontramos con nuestro sistema de estructuración político-territorial. Entonces la normativa básica le corresponde al Estado, y el desarrollo de esa normativa básica y las normas que se puedan dictar de protección adicional le corresponden a las comunidades autónomas, y dentro de las comunidades autónomas, digamos que son ahora las que se encargan de distribuir entre la propia comunidad autónoma, y aquí porque estamos en la comunidad autónoma de Murcia, y los ayuntamientos. Si estuviéramos en otra comunidad, jugaríamos con otra administración local que tienen otras comunidades, que es la Diputación. Eso, digamos, en cuanto a lo que sería el núcleo de las normas estrictamente ambientales, pero tenemos otra serie de normas que vienen, por ejemplo, del ámbito de la ordenación del territorio, que es un elemento esencial que lo distinguimos del medio ambiente en sentido estricto, pero el territorio ordena, ¿no? Y entonces todo ese cruce de normas europeas que van saliendo conforme a las políticas, la política agrícola europea ha tenido un cambio brutal, un cambio que ha pasado. Tú hablabas de la subvención, ya no se subvenciona, la Unión Europea no puede subvencionar a ningún sector económico, porque eso es contrario a las bases de este sistema económico, y solo subvenciona a la agricultura en cuanto de la subvención que se da a la agricultura, de ese dinero público que se destina a la agricultura, hay un beneficio público. Y ahí entra el medio ambiente, son beneficios ambientales, y por ahí entra la política de protección de la naturaleza. Por eso es muy importante que nuestros agricultores sepan que las ayudas van en tanto en cuanto no para producir, no sé cuál es la variedad de fruta, beneficios a la es sociedad, en beneficio de la sociedad, kilos, porque ya se sabe, y esta es una manera de fomentar el beneficio, porque las normas de medio ambiente tendemos a pensar que el derecho es normas de prohibición o de reconocimiento de derechos, y el derecho tiene muchas otras medidas. Las medidas de fomento, las medidas de disuasión son medidas muy importantes, medidas de carácter impositivo. Hoy leí en el periódico, por ejemplo, que hay ya quien empieza a hablar que ahora justo es el momento, ahora que estamos hablando del déficit, pues es el momento del carbono, ¿no? El valor que puede tener un buen entendimiento de los recursos naturales también. Y vuelvo un poco a lo que tú decías, hay muchas cosas sueltas, desarticuladas, y yo creo, por ejemplo, que el cambio climático, lo que va a obligar, el estrés que está generando a la sociedad, también estrés económico, porque te digo que quien está produciendo vino en la región de Murcia tiene que plantearse o seguir produciendo el buen vino que hacemos o llevárselo a otro sitio, pero en otro sitio no lo van a poder hacer. Esto en todos los secanos, si es que claro, en esta región todo estamos sujetos. Pero fíjate cómo yo viví el proceso por ejemplo, en materia de agricultura, el salto a
agricultura integrada, ¿no? En la región no se hacía, es a medio camino, está más cerca de la agricultura ecológica, paso, sí. etcétera, ¿no? Y prácticamente toda nuestra agricultura ahora mismo se hace como agricultura integrada, no se utilizan productos muy dañinos. Pencho, una paréntesis, es que no he podido evitarlo, lo he visto en el periódico antes de venir, haciendo y he hecho un ejercicio, noticia en pequeño, alerta en la región por muerte masiva de abejas por plaguicidas, vale, ¿no? En grande, aumenta va a subir, auguran que va a subir el Producto Interior Bruto regional, y lo que yo no sé si el Producto Interior Bruto va a tener en cuenta las abejas o si el Producto Interior Bruto va a tener en cuenta los problemas que nos va a generar o que ya nos está generando el cambio climático. Y esto es por lo que tú decías de la agricultura integrada, o sea, fíjate dónde estamos. O sea, claro, que todavía... Pero fíjate, la agricultura integrada yo creo que a cada sector hay que hablarle un poco en lo que está, ¿no? Un sector económico hasta ahora o en aquel momento entendía que producía barato y vendía. Y llegó un momento en que ya no podía vender, porque en Europa le decían, no, no te lo compro. Y en nuestro mercado. Ahora nos viene otro problema generado por el cambio climático. Ya tenemos que vender productos ecológicos, vamos a ponernos en la hipótesis de que nos demos cuenta y hagamos los canales de comercialización necesarios y la región se ponga las pilas. Pero es que ahora el cómo los ponemos en Europa ya es un problema, porque tú ya tienes la información, igual que la tenemos en los pescados, ¿no? que viene de tal sitio, todavía sigo viendo que no, buscas en la frutería, yo quiero comprar frutas de aquí, porque quiero comprarla de aquí, pero además porque no quiero que vengan las frutas en avión, porque esto es un desastre, no se puede. Tremendo, sí. Claro, nosotros no podemos plantearnos seguir llevando las frutas en medios muy contaminantes consumidores de carbono a Alemania, porque el consumidor alemán no las va a comprar. El consumidor alemán está a otro nivel y no las va a comprar. Tenemos que plantearnos cómo. Las compañías aéreas están comprando emisiones, están haciendo huertos. Bueno, nosotros tenemos una riqueza impresionante justamente en la red Natura, que nos va a permitir seguir llevando, hasta que no tengamos trenes, seguir llegando las frutas en camión. No nos enteramos de nada. Esta es la realidad de lo que está pasando. No nos estamos enterando de nada porque no entendemos cómo funciona la naturaleza y porque nos vemos externos a la naturaleza y porque vemos la naturaleza solamente un sitio donde llegar, utilizar y sacar, y no entendemos cómo funciona. Bueno, sí los entendemos, pero no los incorporamos. El tema de la red Natura, tú acabas de sacar, el tema de la red Natura parece que en esta región es un freno permanente al desarrollo, y lo vemos en cuanto la CROEM se pone, con los agricultores, no se pueden aprobar los planes de gestión porque esto es un límite al crecimiento. No se entiende, y no se entiende porque también desde la gente que tiene el poder en el gobierno y en los ayuntamientos se quiere utilizar de modo torticero el medio ambiente. Y no va para adelante. ¿Por qué el medio ambiente es un freno ahora mismo al desarrollo, por ejemplo, de los expedientes administrativos? Porque no hay gente, porque tenemos la tasa más baja de España en funcionarios o en trabajadores que están resolviendo expedientes. De esa manera nunca se pueden resolver, y de esa manera lo que se transmite es que el medio ambiente siempre es un freno. Y eso yo en ese sentido sí creo que es importante que sepamos, porque nos centramos mucho tardan mucho los expedientes de medio ambiente, pero tardan los de dependencia, tardan los de renta básica. Quiero decir que tenemos muchos problemas, y también la forma de actuar. Yo creo que hay una parte en la que todos tenemos responsabilidad, sobre todo los que estamos viendo, que sabemos que hay cosas que hay que contar, que sabemos que hay cosas que se están haciendo, de articular un discurso que pueda llegar a la gente bien y de tal manera que lo comprenda, es decir, hablarle a la economía desde los parámetros económicos, es decir, no hablarle de que yo tengo una ideología, yo quiero mucho a mi tierra, yo la quiero y me gusta ver el secano, pero el secano es muy valioso. El secano es valioso porque es un recurso natural, es un recurso turístico, es un recurso que permite biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es donde de alguna manera la cultura de este país es una cultura del enfrentamiento y es una cultura de poca colaboración. Yo lo que he hecho en falta, y por eso por ejemplo vuestra asociación, por el cambio de cultura en el cambio climático es básico, ¿no? Ahora tenemos un tema fundamental con el Mar Menor, una joya que tenemos aquí, un regalo que tenemos, y hoy leía en el periódico que los propios redactores del plan hablan de que vamos a tener cuidado porque seguimos teniendo problemas ambientales muy serios en el Mar Menor, en Quistaos, que son problemas al final
hablando el lenguaje mayoritario, son problemas económicos. Vamos a hablar y a continuar hablando de economía y medio ambiente, si son ámbitos compatibles, pero eso lo vamos a hacer después de publicidad. Continuamos en Espacio Abierto, esta noche sobre sostenibilidad y medio ambiente, y les recuerdo que nos acompañan Fulgencio Madrid Conesa, él es un reconocido jurista, profesor de universidad y también trabaja en el Consejo Económico y Social. Nos acompaña también Lola Falcó, consultora de comunicación ambiental, y Antonio Soler, educador ambiental, y presidente de la Asociación Nueva Cultura por el Clima. Estábamos hablando de la relación entre la economía y el medio ambiente, y la pregunta de fondo del debate es si es compatible, si pueden ser ámbitos complementarios y si se puede haber acuerdo en torno a estas materias. Antonio, ¿por dónde nos hemos quedado? Es que no hay opción, es que o la economía se acopla al medio ambiente o es que pasado mañana no estaremos aquí. Es que esto es lo primero. Yo a los chavales les digo siempre un ejemplo. Vosotros veis una película espacial, ahora que está de moda lo de ir a Marte, ¿no? Los astronautas se montan en la nave espacial, se van a Marte, los astronautas tienen que cuidar la producción de alimentos, es un viaje muy largo, tienen que cuidar el agua, tienen que cuidar el aire, no se puede desperdiciar nada, no se puede abrir la ventanilla y tirar la basura por la puerta, todo tiene que reutilizarse porque no tienen más recursos que los que lleva la nave. Cuando tenemos una foto de la Tierra desde el espacio, es lo mismo, si es que somos astronautas. O sea, la ciencia lo que ya nos puede perfectamente decir es que hemos sobrepasado los límites del planeta. Entonces, o la economía se acopla a la posibilidad de producir recursos y absorber residuos, o es que no hay economía en el futuro. Hay dos estrategias, o buscamos los sistemas de transición a una economía verdaderamente ecológica, o lo que nos enfrentamos es al colapso. Y puede sonar un poco radical, pero esto es lo que estamos viendo en multitud de ecosistemas. Ecosistemas que literalmente colapsan, se acaban. Si me permites, yo esta pregunta, ¿no?, de si es compatible el medio ambiente con la economía, yo digo muchas veces en clase, ¿no?, cuando me preguntan los estudiantes algo, digo que esta es una pregunta del siglo pasado o de hace 2 siglos, ¿no? Es obvio, no es que sean compatibles, es que la economía trabaja con el medio ambiente, con su medio ambiente, y lo tiene que cuidar. Lo que ha sucedido lo tiene que tener en cuenta. Lo que ha sucedido... ¿Cómo se explica? Porque todos lo tenemos claro, pero ¿cómo se explica que haya esa confrontación continua entre medio ambiente y desarrollo? ¿Por qué? Porque la economía no es única, la economía depende de cómo el medio ambiente sí, el medio ambiente está ahí y va a seguir funcionando con nosotros o sin nosotros, o sea, el planeta, pero la economía pues depende de cómo la enfoques, igual que como todo. O sea, que la economía no es una verdad, sino que es que... la economía es las normas de gestión de la casa, ¿no? La eco, ¿no? La ecología es el conocimiento de la casa. Yo creo que es que, además, el medio ambiente, los fenómenos que suceden en esta nave espacial, en esta casa en la que vivimos todos, pues ahora mismo han puesto de manifiesto que ya no podemos vivir en habitaciones separadas, tenemos que plantearnos cómo pasamos de una habitación a otra. Y el cambio climático, insisto, es una oportunidad de reflexionar sobre nuestra economía. Yo creo que todos somos conscientes de que la economía no funciona, y no funciona en un marco global, pues porque el marco es global y ya podemos coger ejemplos. Hablabas de las abejas, yo te voy a hablar del virus del Zika, ¿no? Este viene y tenemos un mosquito que no estaba aquí, que ahora es el que lo va a transmitir aquí, que estaba y antes no venía y viene en las ruedas de los camiones, y el mundo es uno. Esto ahora, antes no lo sabíamos, ahora sabemos que el mundo es uno porque lo vemos, y lo vemos en una parte de la economía que es un tumor que tiene esta economía, que es la economía financiera desbocada, esto de los mercados. En la bolsa china sucede no sé qué y a nosotros nos quitan maestros. Un banco se inventa un producto y resulta que aquí... Entonces, ¿de quién estamos hablando y de qué economía o de qué tipo de economía hablamos? Y a quién beneficia un determinado sistema y a quién beneficia, digamos, otro determinado sistema. Hay un juego de intereses, está claro. Hay intereses, lo que pasa es que y ahí entra el derecho. Regular eso. El derecho tiene que ir hacia los intereses generales. Y lo que pasa es que la batalla que tú decías, que es una batalla al final cultural, trufada por bandos, trincheras, esto que tanto gusta en este país, pues
parece que hay términos enfrentados, y es que no los hay. No es decir, ser así. nuestra agricultura es una agricultura competitiva, etcétera, etcétera, que está generando ahora mismo, pues por ejemplo en el Mar Menor, una serie de problemas que los estamos viendo, los estamos diciendo, los tenemos analizados y que hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo de tal manera que el Mar Menor, que es una joya que tenemos, que puede tener un valor económico muy bueno, social, totalmente. muy bueno, porque puede dar recursos para que viva mucha gente, necesita que no sigamos envenenándolo. Y entonces, y esto es economía. Lo otro son los intereses particulares a corto plazo, y yo creo que es muy importante que transmitamos todos a la sociedad que es que esto es una historia parcial, que es falsa, que se está engañando a la sociedad. Es decir, una sociedad como la nuestra, o crecemos todos o nos hundimos todos, porque estamos viendo fenómenos, por ejemplo, como ya se está avisando, ¿no? Las migraciones climáticas, la gente se va a ir de los desiertos. Pero incluso cuestiones como también cosas que estamos viendo últimamente, que baja el petróleo. Eso económicamente todo el mundo está contento, ¿no? Estamos contentos con que baje el petróleo. Yo también estoy contento. Yo estoy contento, porque está abocando a la quiebra sistemática de las grandes empresas del petróleo. Pero fíjate, Lola, hay cosas, el sistema a veces que es muy raro. Hay un concepto que, tú lo has dicho hace un momento, porque lo todo en el subconsciente colectivo, el concepto de crecimiento. Si no creces, parece que no vas. Una empresa o crece o baja en bolsa. Y ahí está un poco la raíz del problema, porque en los ecosistemas, en la naturaleza, y vamos a recordar que somos una especie, y somos una especie que consume recursos y genera residuos. Si nos pasamos en el consumo o en la generación de residuos, la especie se viene abajo. Y esto es así. Y el cambio climático es un termómetro que mide el impacto que tenemos como especie sobre el planeta. Si nos pasamos, la pelota se nos devuelve. Sube el nivel del mar, perdemos las mejores zonas agrícolas, que son las vegas, perdemos el hielo, suben las temperaturas, aumentan las sequías, aumentan... Pero yo todos esos fenómenos climáticos yo los traduciría en una cosa muy concreta. Términos económicos. Perdemos en términos económicos. Empleo. Perdemos empleo, perdemos efectivamente. Pero además perdemos empleo en términos en los que países a los que queremos todos parecernos, en Dinamarca, en Alemania, ¿no? Todo el mundo, el espectro político dice que todos, si pudiéramos hablar en alemán, pues nos gustaría ser alemanes porque funcionan, o daneses, o lo que sea. Pero nosotros todavía seguimos tirando, y como ciudadanos nos sentimos satisfechos, tiramos el vidrio para que lo reciclen. En Alemania el vidrio no se tira, la botella se devuelve. Claro. Nosotros tiramos la ropa... Pero es así porque el sistema integrado de gestión que tenemos de recogida de residuos, el sistema técnico como lo tenemos, tú cuando compras un producto, una botella, cualquier producto, tú pagas una tasa por ese producto. Igual que cuando compran los neumáticos para el reciclado. Cuando esa botella al final no se recicla, eso es un beneficio que se queda a alguien. Nuestro sistema integrado de gestión es perverso, porque lo que no se recicla se queda como un beneficio para las empresas. Es que yo creo que o sea, deberíamos dimos sistema, un paso cuando volver a convencimos a la gente de que reciclar era bueno, y reciclar es bueno. Pero mucho mejor. Pero es totalmente insuficiente. Es mucho mejor reutilizar, porque además reutilizar en una economía más circular. Yo me acuerdo cuando a uno se le rompía la plancha y la llevabas y iba a un sitio donde trabajaba una, dos o tres personas que arreglaban esa plancha, no se generaba residuos, etcétera, etcétera. Pero es que además había empleo. Ahora traemos en avión, en contenedor, miles de planchas. Cuando se rompe una plancha, compramos otra, generamos residuos y el empleo tenemos que generarlo en el territorio. Por eso deberíamos de acostumbrarnos a pedir nuestras frutas de temporada aquí y no comer los melones fuera de temporada, porque hacen huella ecológica, hacen carbono que luego hay que compensarlo, pero sobre todo suprimimos el empleo. Si me parece bien, hablaremos de empleo y de economía verde en el último bloque del programa. Sí me interesa retomar alguna idea que en el lapsus de publicidad se ha quedado ahí. Y bueno, comentaba Antonio que quizá esa prioridad entre los valores, el poner el medio ambiente arriba o ponerlo supeditado a el crecimiento o demás, es una cuestión ideológica. ¿Nos puedes ampliar? ¿Qué entiendes por qué sea una cuestión ideológica? Sí, yo lo estaba comentando ahora mismo con efectivamente el intermedio. La gente que llevamos ya mucho tiempo en temas de comunicación y en educación, en este caso concreto en el cambio climático, lo que hemos visto es que
nos hemos quedado como un conflicto como en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, donde todos nos tiramos pepinazos de un lado para otro, pero las líneas no se mueven al final. Y pasa el tiempo y el tiempo corre en contra de todos nosotros. Tenemos que intentar superar esa barrera que es una barrera en un principio ideológica, pero que al final es una barrera que generamos las personas porque en el conflicto, cuando alguien no es afín a nosotros, en este país pasa mucho, tendemos a dejar al otro fuera, ¿no? Y eso tenemos que superarlo. Desde Nueva Cultura por el Clima lo que queremos es superar esa barrera. Lo que ocurre es que ciertamente es muy difícil porque es que la etiqueta automáticamente te cae. Y es difícil también porque de lo que a veces hablamos cuestiona algunas cosas que están muy establecidas. El concepto de crecimiento. Voy a poner un ejemplo. Nosotros nos gastamos cada año en España 50.000 millones de euros en importaciones energéticas. Eso, por ejemplo, es 18 veces el presupuesto de 2016 del Ministerio de Educación. 18 veces. Cada vez que nosotros apostamos por las renovables, cada vez que apostamos, por ejemplo, un sistema no de reciclaje, sino de reutilización, por ejemplo, de residuos, estamos ahorrando energía. Cuanto menos energía tenemos que comprar fuera, más dinero se queda en nuestro país. Y menos nos cuestan las cosas, porque hay menos huella energética. Podemos ir decreciendo económicamente, decrecer, la palabra decrecer, podemos decrecer económicamente, pero mejorar en desarrollo. Sí, yo creo, a mí no me gusta la palabra decrecer, porque pero además no creo que esto del PIB hoy en día nos explique mucho, pero a la gente le gusta mucho lo de crecer. Yo no creo lo que hay que cambiar es el término crecimiento por el concepto de desarrollo. Y esto lo viene diciendo Naciones Unidas hace mucho tiempo. El término PIB no vale para nada, no mide la calidad de vida de un país. Bután, que es un país paupérrimo en PIB, es uno de los países más felices del mundo, porque la felicidad no es cuánto dinero tiene, ni mucho menos cuando tú divides toda la masa monetaria de un país. Es que yo te diría que los españoles, particularmente, tenemos la experiencia de lo que significa eso que tú estás diciendo. Es decir, hemos tenido unas cifras de crecimiento de PIB tremendas, las más sólidas de Europa, bueno, las más altas, y de pronto viene un aire, porque estaba sobre unas bases que no tenían que ver realmente con la economía, y de pronto nos hemos quedado sin nada. Y volvemos otra vez, y lo hemos visto quizá en España menos, ¿no? Pero hemos visto lo que supone, no, lo hemos visto también, por supuesto, lo que supone volver a cosas tan tradicionales como que se come en la casa, se hace una comida, ¿con qué se hace? Con las verduras que tenemos, y se vuelve a poner la olla. Hay muchas familias que están subsistiendo y han subsistido con esto, ¿no? Después de un momento de estar comiendo, tirando residuos, etcétera. Tenemos mucha experiencia ya. Lo que pasa es que yo creo que una cosa que tú has dicho es clave, es la comunicación. Yo creo que el relato de el cambio climático, la importancia del medio ambiente como factor de desarrollo competitivo, esto es imprescindible. No nos olvidemos que nosotros lo que exportamos bien, por ejemplo, son productos agrícolas porque los hacemos muy bien, y tenemos un problema muy serio porque en virtud de la regulación de la problemática derivada del cambio climático, es que no vamos a poder exportarlos si no compensamos emisiones de otra manera. Y esto el sector económico lo tiene que saber muy claro. Y de esto no se está hablando, y estos espacios son los que yo pienso que hacen más falta. Es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, también tenemos que pensar en el consumo responsable, y esa es una de las grandes, para mí, de las grandes deficiencias. Todos estos discursos de los que hablamos, ¿cómo le llegan a la gente? O sea, pueden estar viendo este programa, pueden ver otros de la 2 o tal, sí, sabemos mucho ya, hay mucha información. Y quizá mucha sensibilización, hay gente muy sensible, pero ¿cómo haces tú posible en tu día a día, en tu cotidianidad, en tu trabajo, en tu empresa, pues cómo puedes llevar a cabo y contribuir realmente? Porque por una parte mucha gente piensa que es así, si este granito de arena, esto no mueve montaña, esto no pasa nada. Y por otro lado tenemos la gran presión de los medios de comunicación o de la publicidad, que nos están llevando, que estamos inmersos en una cultura del consumo pero yo creo que desaforado. Volviendo al tema, yo creo que es un tema también de educación, que es tu campo y el tuyo, ¿no? Yo pienso que hay que poner en valor la educación que estamos recibiendo, cómo estamos viendo que la eficiencia energética se está imponiendo a los niveles
no a, digamos, a unos niveles de sostenibilidad, porque la fuente de energía al final sigue siendo una fuente de energía que es una fuente incompatible, ¿no? Pero lo estamos viendo, la gente está cambiando sus luces en sus casas, la gente está aislando. Es muy difícil explicar todo eso cuando se penaliza el autoconsumo. O sea, o cuando te viene una directiva europea que lo que te está poniendo como principios directores pues eso, la eficiencia energética, el ahorro, las energías renovables a tope, y que estamos viendo, ya no en esta región. Yo es que creo que esto de penalizar el autoconsumo, esto es un esperpento. Es decir, esto no tiene ninguna justificación, que si tú vives porque dice, ¿qué es lo importante? Mira, hay un nos dicen esto, pero luego estamos haciendo esto. No, pero estamos haciendo... Como tú dices, nos mantenemos cada uno en nuestro sitio. Pues yo te diría, ahí entra el derecho, ¿no? Y vemos lo que puede hacer de negativo el derecho penalizando el autoconsumo, y vemos lo que puede hacer de positivo con medidas de eficiencia energética que llegan hasta un banco que dice, oye, si tu vivienda, la que te vas a comprar, ese coeficiente, yo te voy a bajar puntos porque esa vivienda es más valiosa. Pero es que también tenemos que protestar contra estas medidas que digo son esperpénticas, penalizar el autoconsumo, pero también tenemos que explicarle a los ciudadanos que debemos de reivindicar. Yo conozco gente que vive en Bruselas y tienen sus placas en su edificio y vierten a la red, y resulta que ya no pagan calefacción. Es decir, esto es dinero contante y sonante, sostenibilidad con una economía Sí, pero si yo estoy de acuerdo contigo, pero tú dile eso a cualquier ciudadano o a cualquiera que ha puesto unas placas solares, que puso hace 5 años unas placas solares, o que invirtió en un pequeño campo solar, ¿sabes? O que, pues, vamos... Pero yo creo que hay cosas distintas. Yo creo que una cosa es la problemática de la inversión en campos solares, que venía, digamos, contaminada por el ambiente de burbuja, y esto también lo tenemos que saber, hasta el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho. No se puede garantizar, si están bajando las pensiones, no se puede garantizar una rentabilidad razonable. Ahora yo te digo, los ciudadanos deberíamos de pedir insistentemente como ciudadanos, es decir, yo tengo el derecho también a la suficiencia energética. ¿Cómo me vas a penalizar que yo sea suficiente energéticamente? Mi huerto en mi balcón. Es que es lo mismo. O sea, yo quiero plantar lechugas en mi balcón y hay una ley que resulta que me dice que me va a penalizar por plantar lechugas en mi balcón. Claro, pero además las lechugas al final ya las tenemos, te las puede dejar alguien, pero es que la tecnología... lo que esta región podía ser líder en esta tecnología, que hemos sido punteros, resulta que pues te vas a Alemania con el poquito sol que tienen, y Friburgo es la capital de la investigación en este tipo de placas, placas. La ciudadanía le puede ayudar mucho, y es que por cada $1.000.000 que invertimos en infraestructuras energéticas de combustibles fósiles se crean 2 puestos de trabajo. Esa misma cantidad de energías renovables crea 15 puestos de trabajo. Eso es lo que tenemos que ver. Yo estoy seguro de que nos sentamos ahora mismo aquí con 100 personas de perfil conservador y con todas coincidimos que queremos crear empleo en nuestro pueblo, sí. Queremos pagar la factura de la luz más barata, sí. ¿Queremos dejar de comprar petróleo y seguir manteniendo nuestra calidad de vida? Sí. Y estoy seguro de que con la inmensa mayoría de las personas con sentido común llegamos a un acuerdo. ¿Con quién chocamos? Con los intereses de la élite. Porque al fin de cuentas las regulaciones de autoconsumo lo único que han buscado es seguir manteniendo el oligopolio funcionando. 5 empresas eléctricas que controlan el parque de generación. Y no quieren soltar eso, porque Iberdrola no está contra las renovables. Iberdrola está poniendo renovables en muchos lugares del mundo y le está yendo muy bien. Es el mayor productor eólico del mundo. No es un problema tecnológico, es un problema de propiedad de los medios de producción. Claro, pero hablas de las eléctricas, pero hablamos de las de hidrocarburos y tenemos la misma situación. Sí, claro. Tenemos la misma situación, pagamos la gasolina porque hablamos caro que cualquier renovables, país europeo, y somos muy dependientes. Ahora estamos contentos, el sistema está contento, el petróleo está bajo, pero el petróleo puede estar alto, y somos un país dependiente. Yo creo que la idea de soberanía alimentaria, de soberanía energética, son ideas que tenemos que asumir, que ahí es donde tenemos también un patriotismo, ¿no? Patriotismo institucional. Vamos a bajar al ámbito de la región de Murcia. El tema está muy interesante, pero tenemos que bajar un poco a tocar otros temas. Y para cerrar la parte inicial de medio ambiente, que se está alargando ya en esta segunda parte del programa, hemos hecho referencia anteriormente a la Red Natura, hemos hecho referencia a las cepas, a los LIC.
Estos instrumentos de protección del medio ambiente, me interesa tratar dos cuestiones. Por un lado, Fulgencio Madrid, si nos puedes explicar muy brevemente de lo que son, y por otro lado, sí ampliar, Antonio, antes de que dabas un poco a medias con ello, de esa dicotomía o de esa culpabilidad que se echa a la Red Natura de que es un impedimento o no, pues, para el desarrollo o el crecimiento de la región. Efectivamente. Con lo cual, ampliamos el debate por aquí. Sí, bueno, la Red Natura es una iniciativa europea que define una serie de parámetros de biodiversidad en función de los cuales cada país dice, pues yo tengo esto, y nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que somos muy ricos realmente en biodiversidad, y en concreto en la región de Murcia somos muy ricos en biodiversidad, y eso es riqueza. Aquí interesa saber o interesa aclarar, hay un discurso que se dice que a la hora de delimitar la Red Natura, como era una cuestión que dependía finalmente de la discrecionalidad de las comunidades autónomas, dependiendo de dónde se pusiera la línea, pues así se generaban más o menos espacios, y hay cierta conflictividad con dónde están las líneas en algunas zonas. No sé si estás de bueno, acuerdo con ello. En esto claro, se puede decir cualquier cosa, ¿no? El proceso de planificación de Red Natura comienza mucho antes, y yo lo que pienso es que si alguien considera que alguna de las cosas que se han dicho, de que esta especie no está donde se dice que está, pues lo único que tiene que hacer es demostrarlo. Es decir, que esto no es una cuestión de yo pienso que las líneas están mal puestas. Las líneas se pusieron en base a estudios fundamentados durante mucho tiempo. Se han cambiado algunos. Se han muchas cosas de la Red Natura. Y entonces yo creo que esto, por ejemplo, yo siempre le pediría a la gente cuando dicen estas cosas, ¿no? Cuando me hablan de derecho, me dicen, es que ha dicho el Tribunal Supremo. Digo, no, eso lo ha dicho el periódico. Yo hasta que no tenga la sentencia. Entonces yo creo que es básico acostumbrarnos en estos temas a acudir a la ciencia. Claro, si sospechamos de la ciencia, pues ya sospechamos de todo, porque la ciencia se hace en un sistema abierto, transparente. Si alguien dice una cosa, el otro científico puede decir, esto no es verdad, yo he estudiado. Entonces yo creo que esa idea no podemos tenerla. Eso responde a la realidad de lo que hay, porque ha pasado además todos los filtros. La Comunidad de Murcia plantea una serie de lugares que reúnen estos requisitos. Eso se revisa en el Ministerio de Agricultura, que es quien lo manda a Europa. Europa lo contrasta y entonces dice, sí. Yo creo que si en algún momento alguien entiende que algunos de los valores que están protegidos en una determinada zona no están porque ha habido un error, pues yo creo que eso es muy sencillo. El procedimiento está establecido y lo que tiene que hacer es aportar esa información contrastada al mismo nivel científico. Yo creo que esto, por ejemplo, es una cosa que es triste, ¿no? Que se pueda poner en cuestión el trabajo de los científicos publicados en revistas que ha dado lugar a todo esto, simplemente por decir que esto es que aquí se ha hecho alegremente. Yo creo que hay un tema importante, y es que, por ejemplo, o sea, la Red Natura, que sería un poco los espacios naturales a los que la Unión Europea obliga a proteger, tiene dos patas. Uno sería la protección de aves, y otro sería la protección de hábitats, sitios donde hay una serie de valores de flora que son singulares, ¿no? En el caso de las aves, la mayoría de la información necesaria la generó una sociedad, la Sociedad Española de Ornitología, que no fue ni siquiera la administración, era la que tenía censos, la que tenía datos. Entonces la Unión Europea dice, aquí tengo un listado de aves que hay que proteger. Donde encontréis un número mínimo de estas aves, por ejemplo, en el caso del búho real, que tenemos la mayor densidad del búho real del mundo, la tenemos al lado de la ciudad de Murcia, que es la sierra que va desde el puerto de la Cadena hasta el límite con Alicante, la cepa, Monte del Valle y Sierra de Alta Gracia. Hay 85 parejas de búho real ahí, es la mayor densidad del mundo. La Unión Europea decía, en el momento en que haya más de 5 parejas, hay la obligación de proteger la cepa. La Unión Europea, así, hay más de 5 parejas, tiene usted que proteger. Pero bien, ¿por qué nos fijamos en las aves? Porque las aves son bioindicadores de la calidad del medio ambiente. Las aves tienen algo que les separa del resto de los animales, y es que vuelan. Y eso hace que cuando transformamos un territorio, las aves se van. Otros animales no tienen esa facilidad. Entonces, el hecho de que vuelen y el hecho de que sea relativamente fácil el observarlas, ya sea por el sonido, ya sea por la visibilidad, por detectarlas en el campo, eso permite hacer un seguimiento mucho mejor que con otras especies de animales. No es que sean las más importantes, son las que nos indican un termómetro de relación con el medio ambiente. Por eso se declaran cepas. Y la región de Murcia pues tiene más del 20% de la superficie regional declarada cepa. Seguro que hay zonas que se pueden ampliar, ¿no? Entonces, la clave es que si somos una región rica en cepas, significa que tenemos una gran biodiversidad. Y si tenemos una gran biodiversidad, significa que tenemos una gran posibilidad de sacarle recursos económicos también a esa biodiversidad. Porque al final hay que hablar en términos económicos. Y solamente decir una cosa, la mayor sociedad del mundo de conservación
es la Real Sociedad de Protección de las Aves, que es una sociedad inglesa. Tiene más de 1 millón de miembros. Esta gente mueven una cantidad ingente de dinero solamente por ir a ver aves. ¿Quién está sacándole partido al patrimonio natural de la región de Murcia? No somos los murcianos. Son gente que está trabajando en la zona de Alicante, que cogen a los extranjeros cuando llegan a Alicante y los llevan de vuelta por la región de Murcia y están sacando dinero a eso. Al fin y al cabo, es como tú dices, que las aves son casi, no digo una excusa, sino que es un indicador que está ahí, pero que sirve de paraguas para la conservación de todo el conjunto del territorio. Efectivamente. Y eso lleva aparejado la conservación del suelo, la conservación del paisaje, o sea que no solamente es el valor económico que pueda tener por temas de turismo o lo que sea, sino en conservación de los propios recursos naturales del territorio, correcto, en calidad de vida. Sí. O sea, y en conservación de la identidad cultural de un sitio, que es algo que parece que no tiene que ver con el medio ambiente, pero por lo menos desde mi punto de vista es fundamental, ¿no? Que tú llegues estés en un sitio y te reconozcas. O sea, te sientas de ese sitio. Pero no solo te reconozca, yo creo que es muy significativo que cuando se empieza el proceso de aprobación antes de la red Natura, de nuestros espacios naturales, los planes de ordenación de los recursos naturales están denostados, denostados por alguna gente, estos planes nunca han llevado lo que por ley tenían que llevar, que es un plan de desarrollo socioeconómico. Yo creo que aquí hay un fallo siempre, y es que parece que la protección es una desgracia que le cae a alguien. Totalmente. Cuando a quien tiene, si yo tengo biodiversidad, yo ya tengo algo de riqueza. Tenemos que irnos a publicidad y volvemos enseguida. Continuamos esta noche en Espacio Abierto. El tema de hoy es medio ambiente y sostenibilidad, y bueno, nos acompañan varios invitados muy conocedores del tema que tratamos hoy, como es Antonio Soler, educador ambiental, Lola Falcó, consultora de comunicación ambiental, y Fulgencio Madrid, con esa jurista. Nos habíamos quedado antes de entrar en publicidad, pues hablando sobre la red Natura. Se ha hecho alusión a esa demanda o necesidad de que haya un plan de gestión adecuado de la red Natura, y lo que sí que voy a pedir en esta última parte pues es un pequeño balance de las políticas que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Empezamos por ti, Antonio. ¿Qué balance nos puedes hacer de las políticas? Pues no voy a entrar en una calificación numérica, pero yo creo que es muy pobre. Sinceramente creo que es muy pobre. Tenemos tenemos un gran problema, que es la pérdida acelerada de biodiversidad. Yo estoy todos los días, o casi todos los días estoy saliendo al campo y veo, por ejemplo, en tema de rapaces, pero a un ritmo aceleradísimo, como las aves han dejado de existir en nuestro cielo. Me cuesta creer a veces cómo puede ser que salga un día y otro día, y donde antes veíamos águilas reales, simplemente como indicador de biodiversidad. No es que me obsesionen los pájaros, pero como lo que ves y lo que pueden medir es, por ejemplo, han desaparecido las aves de nuestros cielos, os lo digo sinceramente. Es algo realmente increíble cómo en 10 años la presencia de estos animales ha venido abajo. Entonces, biodiversidad, muy mal, y es porque creo que los planes de gestión no han avanzado y no han hecho lo que tenían que hacer. En temas de cambio climático vamos también muy mal. Tenemos un impacto sobre la agricultura realmente altísimo, tenemos un impacto sobre los recursos hídricos realmente altísimo. Estamos siempre agarrados al salvavidas del trasvase del Tajo, y no nos damos cuenta. Las predicciones climáticas nos dicen que en la cuenca del Tajo cada vez va a llover menos. Podemos tener el mejor de los acuerdos con la cuenca cedente, con la cuenca del Tajo, pero es que si no hay agua para ceder, no hay manera de conseguir recursos hídricos. Podemos explotar los acuíferos, pero cuando se agoten, ¿qué va a pasar? Porque hay que renovarlos, y si no llueve, y no estamos contabilizando, estamos más bien demonizando el tremendo potencial que tienen las energías renovables para desalar agua marina. Yo creo que quizás en tema de agua lo que habría que llamar más la atención es que no estamos aprovechando el recurso sol para obtener lo que nos dicen, que en Murcia no hay agua. Bueno, no hay agua dulce, pero agua salada tenemos mucha. Deberíamos impulsar como un elemento fundamental de sostenibilidad en la región, que es el agua, conseguir agua desalada a partir de fuentes renovables, que es la que no emite carbono y es además la que permite obtener un precio del metro cúbico muchísimo más asequible para que la agricultura pueda seguirse manteniendo. ¿Tu balance, Lola? Bueno, pues en general yo coincido en muchas cosas de las cosas que decía Antonio, y además pues pienso que hemos corrido mucho en estos años, se ha corrido mucho
para llegar donde estamos. O sea, no hemos dado demasiada prisa para no haber avanzado tanto como se correspondía. Yo pienso que hay que reflexionar, hay que parar, hay que conectar las distintas cosas, hay que tener una, digamos, frialdad y mucha voluntad para abordar los temas ambientales, con las cabezas muy claras, porque nos jugamos bastante en este tema. Pienso que, por ejemplo, si en el 2000 entró el euro y se hizo mucho esfuerzo en sensibilizar a la población, en poner medidas, se pudo, cambiamos al euro. En 2008 se dejó de fumar en los espacios públicos y parecía que eso era imposible, era imposible, se pudo. Pues yo creo que las cuestiones en los temas ambientales se debe de poder, porque nos va en juego no solamente, salvamos los bancos, digamos, los paisajes, la naturaleza, lo bonito. Es que en realidad lo que está un poco más en juego es nuestro sistema, digamos, como especie, nuestra calidad de vida. No, el resto va a seguir, o sea, se adaptará. Nosotros tenemos menos capacidad de adaptación en ese sentido. Jorge de Madrid. Bueno, yo creo que el balance de la política ambiental, como tal política pública, yo creo que en nuestra región es un balance desastroso. Yo creo que realmente es que no hay política ambiental. Yo llevo trabajado en los temas de medio ambiente. Cuando empecé a trabajar en la administración, estaba iniciándose las primeras políticas ambientales en materia de protección del ambiente atmosférico, en materia de residuos, etcétera. Sí veo algunos avances en políticas sectoriales, es decir, en materia de residuos se ha avanzado, se ha tardado mucho, pero se ha avanzado y parece que estamos en gestión de residuos, parece que estamos en un buen camino. En calidad de aire hemos tenido también la ventaja, en algún momento, de que han desaparecido algunos agentes contaminantes, pero seguimos teniendo un problema enorme, gravísimo, de contaminación de tráfico que afecta a la salud, que tampoco se avanza porque tiene que ver con la planificación urbana y las cuestiones de movilidad y sostenibilidad y la cuestión de las emisiones. Donde las políticas ambientales pienso que han fracasado enormemente porque no las hay, porque se han regulado. Tuvimos una ley de protección ambiental, después tuvimos una ley de protección ambiental integrada, ahora estamos en otra ley y al final la discusión de las políticas ambientales es cuánto tiempo tarda una autorización ambiental, que además se vive como una traba, ¿no? Ciertamente tarda mucho, pero yo creo que esa es una parte de la política ambiental, solucionar la tramitación administrativa, pero lo importante de la política ambiental es integrar el medio ambiente en nuestro modelo productivo y integrar la riqueza que tenemos natural en nuestro modelo productivo. Es decir, cuando hablamos de turismo, se nos hincha la boca de decir que tenemos unos recursos naturales enormes. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, pensamos, y hemos tenido experiencias en esta región, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Tuvimos un turismo rural que fue puntero, ligado a proyectos europeos, ligado al espacio natural, que ha caído, nos han adelantado todos, porque esas dos políticas van ligadas. La política agrícola nuestra es una política que tiene que pasar por el medio ambiente, pero ya, es decir, la cuestión de la agricultura ecológica, por supuesto, hay que potenciarla, pero tenemos que pensar en cómo colocamos nuestros productos, cómo investigamos en nuestras variedades. La política de espacios naturales, sencillamente, estamos todavía sin planes de ordenación de los recursos para los espacios naturales, y todo esto al final sí que es verdad que tiene como consecuencia que la población perciba que se le está limitando, porque realmente se le está limitando, sobre todo al pequeño propietario, al que quiere hacer un embalse, al que quiere arreglar su casa. Entonces, este tiene un montón de problemas, pero lo podemos decir, ¿no? Hemos tenido grandes urbanizaciones aprobadas, como la Cerrichera, que luego no se han hecho, como Nova Cartago prevista, y ahí el espacio natural nunca ha sido un problema. Es decir, hay un Estado que hay mucha normativa, pero yo creo que yo hablo también como ciudadana, lo que me siento es un poco indefensa muchas veces a la hora de la ley promover es fuerte cosas, con el débil y es débil. Claro, sobre todo porque no hay transparencia, no está claro, no tienen los referentes claros, los técnicos tampoco lo tienen claro, porque a muchas cosas se les da el movimiento cuando hay un empuje. Y sabemos yo creo que la política de medio ambiente en nuestra región es una política como política pública ausente. Es decir, ha tenido una visibilización administrativa, que además seguir el íter administrativo de las competencias del medio ambiente, yo no los quiero. Ha habido algún momento que había algún consejero que decía, yo esto no lo quiero. El medio ambiente ha sido el departamento apestado, ha pasado por todo, hasta con turismo, con ordenación del territorio, con agricultura. Y en cambio solamente una vez hubo consejería de medio ambiente, solamente una vez. Y después de ese momento siempre y la percepción del ciudadano de a pie es
que cuando tú vas en tu finca, quieres hacer cualquier cosa, te viene todo el peso de la ley, toda esa indefinición, que eso es algo que tendría que estar solucionado, pero la percepción de quienes no están viviendo esa realidad en los espacios naturales, en el campo, la percepción es que Murcia se está destrozando, por vía de grandes urbanizaciones, y esto lo vivimos. Y pienso que también es muy importante porque el medio ambiente también es un asunto muy urbano y eso nos lleva a lo que tú planteabas, ¿no?, del medio ambiente y la ciudad. Aprovecho el comentario para entrar en otra temática y es la sostenibilidad en zonas urbanas. Se oye mucho en el ámbito de las ciudades de la necesidad de tener un transporte sostenible, se habla de movilidad, se habla de carriles bici, se habla también en Murcia de la protección de la huerta, de que ya no hay tanta huerta, de la necesidad de ser sostenible en todas las vertientes. ¿Qué están haciendo ahora mismo las ciudades para ser más sostenibles? Pregunta compleja. Yo es que no entiendo estrictamente la sostenibilidad de la ciudad sin su territorio. O sea, porque como tú dices, la huerta es ciudad o no es ciudad. O sea, que tú tienes que ver todo eso integrado en su territorio, en un mosaico el que ordenadamente tú veas la vocación que tiene cada una de las zonas del territorio y potenciar la vocación que tiene cada parte de ese territorio en lo que mejor interese al sistema. Es decir, cómo nos podemos permitir el lujo de tener un espacio productivo con, digamos, acceso al agua, con un suelo rico, con una potencialidad impresionante, y resulta que la estamos ya no solamente abandonándola, sino destrozándola, que desaparece. Cuando es un regulador fundamental para, por ejemplo, el clima urbano o sea, que esas conexiones, ¿no? Se está trabajando mucho en el tema de movilidad, como decíais. Pues ¿cuántas quejas hay de que el transporte, pues por ejemplo, la gente, ¿por qué no coge más el transporte público? Porque es caro, porque no te lleva o no te acerca hacia donde necesita ir, no está a lo mejor suficientemente estructurado, no está bien conectado. Tú a lo mejor te puedes mover en otro sitio donde dices, pues cojo el tren, un cercanía, no sé qué, y vas enlazando con tranquilidad. Yo para venir aquí me he metido en la página web municipal pues para ver qué combinación de autobús, tranvía, y no me resultó muy fácil, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo el mundo a lo mejor no accede, personas mayores y tal, pero que en un momento dado tú quieres ir a algún sitio y quieres ver las conexiones y tampoco tienes el acceso suficiente a la información, ¿no? Y en el tema, pues por ejemplo, de ordenación de la ciudad, pues hay problemas como el ruido o hay problemas como la recogida de basuras, o sea que y la recuperación selectiva. Yo creo que es que el medio ambiente urbano, el cuidado del medio ambiente urbano, que es hacer la ciudad sostenible, es la única alternativa que tenemos. Es decir, si uno sale de Murcia y se va, no se va al extranjero, no vamos a ir a Alemania, tú te vas a cualquier ciudad que está pujante, Valencia, y tú ves que ha habido una planificación que se ha mantenido incluso con gobiernos de signo distinto, ¿no? Porque estas cosas hay que hacerlas a muy largo plazo, ¿no? Yo vivía en Valencia cuando empezó a hacerse el metro, y allí convive metro, el trenet que ellos tienen, convive con el tranvía, convive con la bicicleta, y yo he visto un cambio en Valencia que le hace una ciudad muy atractiva, para ir de visita, y veo a la gente que va en bicicleta. Veo aquí en Murcia, que es la ciudad que más conozco, veo que la bicicleta ahora mismo es un problema. Yo la he utilizado, pero como voy por la calle, pues no voy por la acera, obviamente he tenido que dejarla porque me da miedo, pero es que las personas mayores, yo mismo ayer iba paseando con el perro y unos chicos en la bici me pitaron, vamos, me dieron con el timbre, se lo agradecí, pero iban por la acera. Pero claro, es que no pueden ir por otro sitio. Yo utilizo la bici cada día. A mí lo que me da más pena cuando voy por la Gran Vía, por ejemplo, es que yo voy con la bici y voy frenando al autobús. Yo no debería ir frenando al autobús. No puede ser. Yo debería tener los ciclistas, la Gran Vía tiene 3 carriles para ir hacia el puente, ¿no? Un carril estricto para autobuses, un carril para bicis y un carril para coches. Pero cuando yo con mi bici, que alcanzo la velocidad que alcanzo, tengo detrás un autobús, el autobús no me puede adelantar porque no tiene espacio para eso. O sea, yo estoy penalizando el transporte público y me da mucha rabia. Yo creo que aquí en la ciudad de Murcia
Cuando uno viene por la avenida de Los Pinos, viene de Espinardo, y yo veo ese premio que tiene, que lo recogió el alcalde en Washington, el premio a la movilidad. Yo creo pero yo creo que este es el esquema, es decir, es una ciudad que ha escrito miles de páginas, miles de movilidad, pero los ciudadanos cada día vemos que esto hay que planificarlo. Y esto, porque la ciudad sostenible requiere un transporte público que funcione, un transporte público que cueste un dinero. Yo muchas veces tengo que coger taxi porque a veces tengo problemas de tiempo y de no poder andar por problemas míos. Y yo oigo a los taxistas y se endemonian, porque se tropiezan con el tranvía y el taxi no lo podemos coger en Murcia. No sé si es más caro o más barato, lo que pasa es que al final siempre es más caro porque tienes un problema de tráfico. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo podemos estar discutiendo trozos? ¿Cómo se puede plantear un sistema? Ahora hacemos un tranvía que va hacia el norte, donde no vive nadie. Dejamos incomunicado, hemos dejado sin autobuses zonas, ahora estamos recuperando. ¿Cómo es posible que en Murcia no tengamos simplemente una medida administrativa, que es un billete del área metropolitana? ¿Cómo es posible que estas cosas que son el pan de cada día en cualquier ciudad del tamaño de Murcia, con una área metropolitana inmensa que está demandando coches continuamente, generando problemas de tráfico y generando problemas del medio ambiente con la salud, y haciendo una ciudad que no es atractiva? Es decir, que Murcia no es una ciudad para venir a hacer cosas. Yo me acuerdo del eslogan que había hace un tiempo: Murcia, ciudad de compras. Digo, realmente es que este no puede ser nunca el proyecto de una ciudad, ser ciudad de compras. Lo que tú dices, las ciudades tienen identidad. Y por eso vamos a verla. Y Murcia es una ciudad de huerta, una ciudad con un río maravilloso, un río en donde, en el paseo que hay al lado en La Mota, ¿por qué la gente no va a la Contraparada a verlo, que está bonito y se ha intentado varias veces? Pero es que no hay bancos para sentarse en el camino a la Contraparada, no hay sombras, no hay agua para que beban los niños. Es decir, porque el propio río en sí no es un ecosistema agradable, es un canal que se ha metido a base de máquinas, sí han crecido las cañas, pero no es un lugar agradable. Pero bueno, si hubiera una planificación a largo plazo, como decimos, en las que se vería, porque sí, el tranvía se hizo en su momento, se supone que porque se preveía que el crecimiento de la ciudad iba a ser hacia el norte, ¿no? Pero de todas formas también hay posibilidad de hacer fases, es decir, tú estableces las redes, pero las vas desarrollando en función realmente de las necesidades, de forma que desde el principio, desde el primer momento, pues tenga un rendimiento y tenga una utilidad en la ciudad, en su conjunto. Pero si se hacen cosas pues que a lo mejor no entendemos, no las vemos, que no tienen utilidad, que no resuelven los problemas, que encima de todo nos cuestan muy caras, y pues evidentemente no ves la articulación. Para mí lo importante es que tuviéramos un modelo de ciudad, un decir, ¿dónde vamos? Y además a largo plazo, y que todo fuera encauzado y orientado y corregido paulatinamente conforme se desarrolla, ¿no? El tema es que vamos como a pelotazo. Ahora que vamos a hacer 30 carriles bici, dices tú. Y este trozo aquí, este trozo esa idea de la planificación que comenta Lola Falcó, y vamos ya en los prácticamente 10-12 últimos minutos de este programa a hablar de un tema que ya hemos prácticamente introducido anteriormente, y es el de la economía verde, ¿no? Hemos hablado de economía y hemos hablado de medio ambiente como si fueran dos cosas distintas, hemos hablado de las posibilidades de complementar una con otra, y ahora vamos a hablar específicamente de economía verde, y para eso le voy a pedir a Lola Falcó que nos diga, que nos explique qué es esto de la economía verde que tanto escuchamos últimamente. Pues bueno, un poco hemos hecho referencia a eso, un sistema económico que esté basado en formas de producción que tengan escasas emisiones en carbono y una baja huella ecológica. O sea, que digamos que no consuman más de lo que se puede, ¿no? Que nos permitan generar empleo de calidad, empleo en sectores de actividad que sean además que beneficien y redunden en la consecución de objetivos ambientales. Es decir, ¿por qué nos empeñamos en mantener empleo o desarrollar un sistema energético que es poco eficiente, contaminante y que genera poco empleo, en lugar de
trabajar más en la línea de incorporación de energías renovables. O por qué nos empeñamos en el tema del reciclaje en lugar de trabajar en la línea de la recuperación selectiva y el tratamiento y la reutilización de los residuos que generamos. Es sorprendente que en esta región casi el 50% de nuestra basura urbana es materia orgánica que se contamina al mezclarla toda y que podría ser o un buen abono o por lo menos inertizarlo, o sea, quitarle todos los problemas ambientales que pudiera generar, que es muy fácil porque la materia orgánica tiene ese don que se integra perfectamente en el entorno. Y sin embargo, y es el 50%. ¿Qué pasa? Pues que genera una economía de lo que estábamos hablando. ¿Qué economía genera? Una economía que cada tonelada de basura que se recoge, pues vale X. Si yo recojo menos toneladas, pues el servicio, o sea, me refiero a nivel empresarial, ¿no? Entonces, cuando los criterios en la gestión de los residuos tienen que cambiar mucho, se tiene que invertir más en eso, en que la gente participe en esos sistemas. Porque evidentemente, ¿cuánta gente le puedes decir, lleva a reciclar? Todavía oigo a gente que me dice, ¿para qué? Si siguen mezclando los residuos. Es patético. O sea, la administración en ese sentido tendría que luchar a capa y espada porque no se puede consentir. Pero no se puede consentir que todavía haya gente que pueda decir que para qué va a contribuir a la recuperación de determinados materiales o tal, porque no sirve para nada. O sea, hay que recuperar confianza en la gestión, hay que fomentar la participación y que eso genera puestos de trabajo. En fin, cierro el... Yo lo que nos cuesta un poco más entender es el valor de las cosas y lo que es el precio. Y eso es importante poder separarlo, porque el gran problema que tenemos en nuestro sistema económico es que confundimos una cosa con la otra. Me explico. Cuando utilizamos un combustible fósil y emitimos dióxido de carbono, ese residuo que estamos echando a la atmósfera tiene un coste económico. Tiene un coste económico porque cuando al final el cambio climático provoca más sequías, pérdida de alimentos, todo eso tiene un coste económico. Lo que busca la economía verde, y esto pues el principal impulsor de esto es un señor que fue Nicholas Stern, un asesor de Tony Blair. Él desarrolló pues, los principios de lo que era la economía del carbono, y lo que dice es, seamos liberales, pongámosle a las cosas su precio real. El carbono, cuando contamina, supone un coste, y ese coste lo tenemos que pagar los ciudadanos. Cuando hay una sequía, cuando hay una inundación, eso tiene coste, y hay que pagarlo. Pongámosles un precio, y a partir de aquí, yo más liberal que Esperanza Aguirre. Juguemos todos con las mismas cartas, fuera subvenciones, a los combustibles fósiles los primeros, que son los que más subvenciones reciben, y juguemos todos con las mismas cartas. ¿Quién es más competitivo? Asumiendo que la contaminación tiene un coste, y cambiaría todo enormemente. Porque los combustibles fósiles empezarían a quedarse fuera de juego, porque el coste que tienen es realmente enorme. Vamos a ver las ventajas económicas. He hablado antes de las renovables, cómo producen 7 veces más empleo las renovables que los combustibles fósiles. Hablamos de la calidad del aire. ¿Cuánta gente no tiene que ingresar? ¿Cuánto es el coste sanitario? Hay economistas de la salud que podrían decirlo, lo vemos con el tabaco. Si subimos €1 al tabaco, sabemos que fuma tanta gente menos y supone un gasto sanitario inmensamente menor. Si conseguimos mejorar en las ciudades, tenemos menos casos de asma, menos casos de alergia, menos problemas respiratorios. Eso hay que traducir todo a términos económicos, porque eso es lo que nos permite tomar las mejores decisiones, asumiendo que todos los gastos de salud, de pésima alimentación que tenemos, vienen porque al final dependemos tremendamente de unas fuentes de energía que teóricamente son baratas, pero que realmente son muy caras, ¿no? La economía lo que gusta es ponerle precio a las cosas y que las decisiones caigan por su propio peso, pero poniéndole precio a las externalidades, que es el carbono que sale a la atmósfera, que ahora mismo no se considera. Pongámosle un precio real y veamos a partir de ahí qué decisiones son las que realmente nos interesa. Curiosamente, los productos ecológicos son mucho más caros, porque van incorporando, ¿sabes? Que el tema que está muy bien, pero que la agricultura ecológica sería otro nicho de empleo importantísimo, que de hecho en esta región tiene un montón de productores. Solamente un ejemplo, es que es un ejemplo práctico que es tremendamente interesante. Lo tenemos además a 3 kilómetros de aquí. Una iniciativa que se llama Foodtopia, Food de Alimentotopia. Proviene de una gente que lleva entre 35 años en la industria alimentaria. Ellos demuestran que se puede dar de comer a una persona por €1,50 al día. Y la clave, yo estoy en el restaurante que tienen aquí en el Parque Científico, por 4 € puedes comer, porque es un restaurante y tiene servicio. Pero ellos lo que buscan es transmitir que haciendo cocinas de barrio, ellos le llaman fábricas de comida, abasteciéndote de productos de proximidad, basando tu dieta mucho más sana en lo que es la dieta mediterránea, más basada en las legumbres, en los granos, con un máximo de un 7% de carne, algo parecido a lo que ha sido la dieta mediterránea tradicional. Y cocinando con sistemas que permiten ahorrar un montón de energía, que son sistemas que van sobre todo a presión,
tú puedes abaratar tremendamente el precio de la comida. Ahora mismo, a una familia de 4 personas, su coste mensual en comida supera los 400 euros. Es que una familia con un desempleado que cobre nada más, se va a fundir su sueldo solamente en dar de comer. Claro, yo creo es un ejemplo de que podemos despetrolizar la dieta y producir alimentos sanos. Es que yo creo que la economía verde, no me gusta la el término, a mí tampoco. Creo que me gusta más la idea de sostenibilidad. Correcto. Yo creo que ahora mismo, cuando se hacen las cuentas, los economistas serios, no los que venden humo, las cuentas ambientales están, y de hecho el mercado lo está haciendo, es decir, que las compañías aéreas, lo comentaba antes, ellos compran emisiones, ellos están emitiendo y todos vamos a ir haciéndolo, y los impuestos sobre el carbono van a estar porque quien contamina paga, y esto debe de ser así. Yo creo que esto nos debe de poner en la pista de que la economía verde, como economía sostenible, lo primero que tiene que garantizar es la sostenibilidad. ¿De quién? De la gente en su territorio. Ya sabemos que hay un sistema económico que pasa por la venta masiva que está ahogando a los agricultores, porque hay unos intermediarios que compran a nivel europeo y ponen los precios con independencia de lo que a mí me interese. Pero están surgiendo otros movimientos que son sujetos económicos, consumidores, que dicen, no, a mí no me gusta esto. Y entonces hay que ir dando respuesta a esas demandas, y lo que tenemos que hacer es asumir esos costos económicos, porque la economía sostenible es una economía para las personas, no es una economía que pueda funcionar como está funcionando esta economía, ¿no? Que va por un generando lado, y la sociedad desigualdad, por otro, etcétera. No, porque está destrozándolo. No es que esté destrozando el medio ambiente, es que está destrozando nuestro modo de vida, está generando problemas por todas partes, y tenemos alternativas viables, factibles, económicamente realistas, que generan empleo, y que yo creo que no hay que darle muchas vueltas en el sentido de no generar la ideología de que esto es un cambio. No, es que realmente quien es competitivo es quien funciona así. Esta es la única gente que es competitiva, la única gente, porque los productos ecológicos se están vendiendo, el turismo sostenible se está vendiendo, sencillamente porque al final hay consumidores con un nivel educativo, con un nivel cultural, que dicen, yo no quiero ser cómplice de esto, ¿no? Y entonces yo creo que aquí en la región de Murcia tenemos muchas posibilidades de encontrar nichos de mercado con nuestros recursos. La salida al turismo, el Mar Menor, insisto, es una joya, nuestro noroeste es una joya, pero no tenemos ofertas integradas. ¿Ofertas de qué? ¿Qué vamos a ofertar en el noroeste? En el noroeste vamos a ofertar el paisaje del noroeste, los productos del noroeste y la gastronomía del noroeste, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, nos quedan apenas unos segundos. Vamos a pedir a nuestros invitados que nos expresen la principal propuesta que harían ellos pues para mejorar en materia de sostenibilidad o en materia de protección del medio ambiente, y con ello ya terminaríamos el programa de hoy. Antonio Soler, educador ambiental, tu principal propuesta. Yo mi principal propuesta sería que fuera realista el compromiso asumido en la Asamblea Regional de alcanzar una región descarbonizada, si no me equivoco, para el año 2035, si no me equivoco. Pero que esto realmente no se quede en un brindis al sol, sino que se pongan los recursos económicos y la planificación para que eso sea real. Muchas gracias. Lola Falcó, consultora de comunicación tengo ambiental. que ser muy breve. Para mí es fundamental la participación de la ciudadanía en todas las estrategias y las políticas ambientales, y por lo tanto pienso que hay que trabajar mucho más en esa línea, poniendo no solamente información y elementos para sensibilizar, sino herramientas para la participación real, que hay que creerse eso. Participación e información en el ámbito medioambiental y de sostenibilidad. Y por último, Fulgencio Madrid. Bueno, yo creo que para mí lo que yo pediría, o la clave sería que nuestra economía de verdad se asumiera, nuestros agentes económicos y sociales asumieran que el medio ambiente es un factor de competitividad, que esto no es limitador, es que es lo único que garantiza el futuro a la economía nuestra. Muchas gracias, Antonio, Lola, Fulgencio, Pencho. Hasta aquí hemos llegado y bueno, ustedes y yo nos volvemos a ver, pero ya el jueves que viene en Espacio Abierto. Buenas noches.